Hasta el momento hemos acordado que la idea de agricultura sustentable tiene en común o como idea fuerzas y la idea de la intergeneracionalidad, la idea de la tecnología apropiada, la idea de conservar o aumentar y la idea de que hay más de una dimensión, más que lo económico, también está lo ecosistémico y también está lo social. ¿Sí? Respecto a esto último, resulta interesante analizar las relaciones que se dan entre estas dimensiones, porque esta agricultura sustentable propone que estas dimensiones se relacionan en forma mayoritariamente igualitaria. ¿Sí? Entonces, para analizar esto he traído algunos ejemplos para que poder mostrarles un poco cómo se van priorizando algunas de estas dimensiones. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de respondernos, o la pregunta que nos va a orientar estos análisis, es un poco saber cómo son las relaciones entre las dimensiones de la sustentabilidad o, bueno, en particular de la agricultura sustentable, que es lo que estamos charlando en este caso. ¿Sí? Como primera situación, les invito a pensar en los tiempos en que se logran los propósitos que veníamos charlando para cada una de estas dimensiones y en cómo se perciben los problemas. ¿Sí? Creo que todos vamos a coincidir que los tiempos económicos tienen una urgencia superlativa. En primera instancia, veamos que esto sea rentable, que esto funcione, y luego en segunda instancia empezamos con otras consideraciones, ¿sí? Tanto de tipo social como o de tipo biofísico. ¿Sí? Y comúnmente las postergables, como no hay una voz que levante su defensa, como no se puede, los recursos naturales no pueden expresarse socialmente, sino a través de las personas, ¿sí? Son postergables. ¿Sí? Y de una urgencia media son las demandas o los propósitos sociales, en el sentido de que, bueno, ahí se dan situaciones de disputa, de tensión, que muchas veces llevan a que se equilibren un poco las urgencias económicas con las demandas sociales. Pero lo que está quedando claro es que hay una prioridad respecto de la dimensión económica sobre la social y sobre la ecosistémica. Otra situación a pensar, a analizar, para ver cómo se comportan estas dimensiones, está relacionado con políticas que se puedan promover y políticas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la promoción del consumo. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto en muchas ocasiones, y lo hemos visto vivido en carne propia muchos de nosotros, políticas relacionadas con promover el consumo. ¿Para qué? Porque de esa manera se aumenta la demanda, esta demanda canaliza en una mayor producción, ¿sí? Y esta mayor producción genera trabajo y una mayor dinámica económica. Pero bueno, este tipo de políticas, ¿sí? Largadas como sin ningún contexto y sin ninguna otra consideración, también va a generar ciertos problemas. Por una parte es que eh, se puede aumentar la producción hasta qué punto. Entonces en muchos casos se lleva a una sobreextracción de recursos, ¿sí? También a que hay muchas externalidades. Entonces, en pos de lograr un aumento de producción, se puede estar llevando adelante los actos productivos sin considerar problemas ambientales o problemas, sí, sobre todo problemas ambientales que finalmente no van a estar contemplados en el Producto Bruto Interno. Y también algo muy importante es que si bien es una forma de distribución, ya que genera riqueza, ya que genera trabajo, perdón, no necesariamente es la distribución entre los trabajadores y los responsables de llevar adelante los agroecosistemas es justa. ¿Sí? Creo que un ejemplo de esto un posible ejemplo es el caso de promover las exportaciones. ¿Sí? Entonces, uno puede salir como provincia, como país, como municipio a otra parte del mundo a vender sus productos, ¿sí? En ánimo de mejorar la demanda de los productos a nivel local. ¿Sí? Perdón, la demanda de los productos a nivel nacional, mundial y por lo tanto aumentar la producción a nivel local. Este aumento de la producción, si es excesivo, puede llevar a una sobreextracción de los recursos, ¿sí? Y a que se produzca en forma como con contaminaciones y también que no haya una justa distribución, sino que el producto de la exportación y
de abastecer esa demanda internacional quede en pocas manos y no en el conjunto de las personas que estén involucradas en forma más equitativa. Entonces aquí veríamos otra situación en donde la dimensión económica se sobrepone a la social y también a la ambiental. La tercera situación o el tercer ejemplo que les traigo para poder ver cómo son las relaciones entre las dimensiones de la sustentabilidad radica en una pregunta. Y uno dice, bueno, ¿qué involucra obtener un ingreso constante o un aumento? ¿Sí? Porque fijémonos que uno de los propósitos que tiene la dimensión económica de la sustentabilidad se vincula con eso, ¿sí? Tratar de que los ingresos sean constantes o en aumento, ¿sí? Y es lo que le daría sostenibilidad a un emprendimiento. Si vamos a discutir también un poco más adelante con algo de profundidad. Uno podría resolverlo de dos maneras. Por una parte, trataría de bajar los costos de producción, entonces de tal manera que ese ingreso aumente o que trate de mantenerse constante, ¿sí? Y otro es mejorar la productividad de los factores de producción. Veamos cómo operan ambas propuestas. La primera propuesta, que sería la de bajar los costos de producción, va a estar relacionada indefectiblemente con ahorrar, tanto en costos fijos como en costos variables, ¿sí? Algunas de las prácticas o algunas de las acciones que podemos llevar adelante sería, por ejemplo, bajar salarios. Pero fijémonos que si nosotros bajamos salarios en pos de bajar los costos y con ello tener un ingreso constante en aumento, vamos a estar afectando que esa es la sustentabilidad social, ¿sí? Otro ejemplo sería, bueno, dejemos de reciclar materiales, dejemos de trabajar la compostera, por ejemplo, en nuestro ecosistema. En ese caso, lo que nos provocaría es que bajaríamos la sustentabilidad económica, ¿sí? Entonces, fijémonos que para esta acción de bajar los costos, nuevamente la dimensión económica está ordenando al resto de las... Y la otra acción que se relaciona, que se desprende de intentar obtener un ingreso constante o un aumento, o el aumento, sería la de aumentar la productividad de los factores de producción, ¿sí? Entonces uno piensa en los factores de producción y dice, bueno, mano de obra, entonces ¿qué es lo que hago? Les pido que trabajen más en forma más eficiente. Y podría ser, pero en muchas ocasiones lo que se hace es incorporar tecnología y esta tecnología en algunas situaciones conlleva un desplazamiento de la mano de obra y por lo tanto estaría afectando a este capital social que venimos charlando y que dificultaría el alcance de la sustentabilidad social, ¿sí? Otro caso sería decir, bueno, quédense trabajando, pero incrementen la productividad y exigir más horas de trabajo o dar situaciones no tan favorables o tan beneficiosas para el desempeño laboral. Entonces esto nos estaría afectando la sustentabilidad social. O si no, otro es aumentar la tasa de extracción. Entonces quiero aumentar la productividad, entonces digo, bueno, ¿hasta cuánto puedo extraerle esto? Puedo tener una mirada más de corto plazo y de esa manera voy a estar afectando la sustentabilidad ecosistémica. Entonces nuevamente tenemos unas situaciones de prioridad, de priorizar o de que hay una dimensión que sobrepone a las demás, que es el caso de la dimensión. Otro ejemplo, otra situación, se desprende de la idea de maximizar las ganancias, ¿sí? De maximizar las ganancias como lógica para ordenar la producción, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de esta lógica, de esta maximización? La idea es que si en un tiempo y un espacio determinado obtengo un ingreso Y por un ciclo productivo, si hago más veces ese ciclo productivo, o sea, mientras X veces haga ese ciclo productivo, X veces voy a obtener ese ingreso Y potencialmente, teóricamente, ¿sí? Entonces, de este modo, si yo puedo hacer dos o más ciclos productivos en un espacio, en un tiempo determinado, voy a obtener dos o más veces el ingreso para ese tiempo y ese espacio, ¿sí? Esa más o menos es la lógica de la maximización de las ganancias. Veamos cómo esto opera en términos de agricultura. Entonces, ¿cómo opera esta lógica en la agricultura? Muy sencillo. Si yo tengo que utilizar lo mayormente posible ese espacio y ese tiempo, hacer un cultivo de barbecho, ¿sí? O dejar el campo en descanso, o hacer un cultivo de servicio, como puede ser un cultivo de alfalfa, ¿sí? Que tenga como finalidad incorporarlo al suelo, o también hacer un cultivo de menor valor en pos de hacer una rotación, carecería de sentido. No tendría sentido, entonces uno tendría que siempre tratar de hacer el cultivo o la utilización de ese espacio y ese tiempo en vistas de obtener el mayor ingreso posible.
Un ejemplo claro de esto es la agriculturización en el caso de Argentina, ¿sí? Que involucra un poco cerca de las 20 millones de hectáreas, es decir, todo lo que esté hacia el este de la isleta entre 500, 600, en donde, vamos a hablar enseguida, se pasó de un modelo agrícola ganadero a un modelo de agricultura intensiva, en pos de que durante 2 años se alcancen a hacer 3 o 4 ciclos productivos. En el sentido de hacer, por ejemplo, maíz en verano, hacer trigo, hacer soja de segunda, en el sentido que va un poco más tarde, que tiene un poquito menor rendimiento, pero lo mismo es ingreso, y finalmente trigo nuevamente. Cuando en realidad muchas veces, más que en realidad anteriormente lo que se hacía era dejar los campos en barbecho para que acumule el agua en el perfil, pero bueno, producto de la siembra directa, esto ha mejorado el uso del recurso hídrico, ¿sí? El uso del agua acumulada en el suelo ha disminuido la evaporación, y esto ha permitido incluir más cultivos a lo largo de un ciclo productivo. Lo interesante de esta situación es que esa maximización de las ganancias como lógica de producción lleva a una intensificación de la agricultura, y esta intensificación de la agricultura nos lleva a, no tener, a descartar prácticas de conservación, ¿sí? Rotación, descanso, y a tener prácticas de intensificación o de sobreexplotación de recursos. Esta quinta situación, esta quinta problema o pregunta está relacionada con lo que dije anteriormente, con la agriculturización, que fue una expansión e intensificación agrícola, ¿sí? En definitiva, lo que hemos venido viviendo a lo largo de estos últimos 25 años ha sido un cambio bastante brusco e intenso en el uso de la tierra, ¿sí? En donde muchos sistemas agrícolas que eran agrícolas ganaderos, es decir, combinaban ganadería con agricultura, donde habían prácticas de rotación y de descanso de la tierra, se pasó a partir de un sistema altamente tecnológico de siembra directa y soja resistente a glifosato, ¿sí? A sistemas únicamente agrícolas, donde, como yo les comentaba, esta forma les permitía obtener más producciones por unidad de tiempo y por unidad de espacio, lo cual, sumado a una situación coyuntural, que ya no es tan coyuntural porque si llevamos 25 años de precios favorables a los commodities, dejó de ser coyuntural, llevó a una expansión muy grande de esta agricultura, a tal punto de que se está sembrando soja y haciendo esa agricultura en campos que tienen hasta 500 milímetros de precipitación, es decir, campos que son más bien marginales, pero que se lo permite. ¿Por qué? Porque la tecnología es una que se puede contratar, eh, que es un servicio que uno lo puede contratar como servicio, llama por teléfono a la agroquímica y pide tantos kilos de semillas colocados en tal lote, pasa las coordenadas y luego llama por teléfono y dice necesito que me pulvericen en el cultivo, pasa las coordenadas y el avión luego va y pulveriza. Entonces todo ese paquete tecnológico un poco se desterritorializa y se expresa en distintos lugares en pos de alcanzar algunas producciones. Esta forma de agricultura ha tenido bastantes análisis, muchas consecuencias, entre ellas una mayor extracción de recursos, una mayor utilización de agroquímicos y una disminución de la mano de obra. Se habla de una agricultura sin agricultores, en el sentido de que la contratación de mano de obra es escasa o a mínima. También una mayor, como dice, una mayor utilización de agroquímicos, sobre todo fertilizantes y plaguicidas y herbicidas, una dependencia tecnológica en el sentido de tener una necesidad de adquirir semillas, y ha llevado a una mayor extracción de recursos. Fíjense que son todos elementos que van en detrimento del ecosistema, de aspectos sociales, y que ponderan esa dimensión económica de la que venimos hablando y que subordina a las demás. Bueno, y finalmente la otra situación para analizar, o problema para analizar, o pregunta que respondernos, está relacionada con los propósitos temporales de distintos actores sociales. Por una parte podemos pensar en el agronegocio y también podemos pensar en un agricultor familiar. Entonces, fijémonos en el diagrama. A través del tiempo van surgiendo siempre distintos inconvenientes y oportunidades, ¿sí? Un agricultor familiar, ¿sí?
perspectivas de largo plazo, lo que busca en definitiva es seguir siendo agricultor familiar, ¿sí? Y cuando están las oportunidades, cambia la camioneta, mejora algunos aspectos y sigue queriendo ser agricultor familiar, invierte en el ecosistema, mejora un sistema de conducción, incorpora un riego, etcétera, ¿sí? Y cuando hay inconvenientes, bueno, se compra un modelo, cambia de camioneta por algo más viejo, trata de sostenerlo. ¿Y por qué? Porque lo que busca en definitiva y lo que está siendo conducido es que se mantenga siendo agricultor familiar, ¿sí? Si analizamos un caso de un agronegocio frente a las oportunidades, se mantiene el agronegocio, claro está. Aprovecha las oportunidades y puede ampliar esos y a su vez también puede llevar parte de esos capitales a otros negocios mucho más rentables, ¿sí? En algunas ocasiones, cuando los inconvenientes son muy fuertes, dejan de constituirse un agronegocio y por lo tanto dejan de sostenerse a través del tiempo. Entonces están actuando un poco más con una lógica a corto plazo, ¿sí? Pero hay una situación también interesante para pensar que se da cuando se expresan las oportunidades. Entonces, por ejemplo, eh, hay un colectivo, no sé, productores de ugarteche, productores de la primavera, que producen ajo o, bueno, producen papa y siempre han producido ajo y siempre han producido papa y pasan los años y se mantienen, o zanahoria. Entonces cuando viene la época de las oportunidades lo aprovecha y cuando viene la mala, bueno, se la rebuscan para tratar de subsistir. Cuando se dan las buenas oportunidades, muchas veces aparecen ciertos capitales ligados a los agronegocios para aprovechar esas oportunidades. Entonces, bien, los pronósticos de mercado dan un mejor precio para la papa, entonces estos capitales salen a alquilar tierra, alquilan tierra y inundan el mercado con producción y muchas veces, en muchas ocasiones terminan provocando un desplazamiento de estos agricultores familiares, ¿sí? O llevarlos a una condición mucho más precaria, ¿sí? Entonces también es interesante pensar cuáles son los actores o en qué medida cada uno de los actores puede contribuir a alcanzar el anhelo de una agricultura mucho más sustentable, ¿sí? Entonces fijémonos que el análisis también hace énfasis en la dimensión económica, ¿sí? De este modo, podemos concluir con la femina siguiente en que la dimensión económica, es decir, que cuando analizamos las relaciones entre las dimensiones, sin lugar a duda la dimensión económica genera un fuerte condicionamiento hacia los aspectos ecosistémicos y hacia los aspectos sociales, ¿sí? Es decir, tanto los sociales como los ecosistémicos siempre son postergables, siempre pueden esperar, ¿sí? Y si no hay legislación que condicione estos aspectos económicos, si no hay un escenario propicio para que las demandas de aspectos de consideraciones sociales y de consideraciones ambientales o ecosistémicas estén presentes, estos condicionamientos o esta subordinación de los aspectos económicos respecto a los otros se incrementa mucho más y lleva a estas situaciones críticas que hemos ido mencionando respecto a si se puede alcanzar o no, o se puede contribuir o no a la sustentabilidad.